Queridos arcanos y queridas arcanas, fíjense nada más que este personaje que les voy a presentar nos sorprende todos los días con estas dos frases. Aquí se las voy a leer. Me preguntan por un par biomagnético, dice, en tal parte del cuerpo. Y la otra frase es, imanes para la salud en casa. ¿Qué es eso del par biomagnético y qué es el biomagnetismo? Bueno, para eso tengo al doctor Alejandro Jarrín de Perú, que va a estar platicando conmigo esta tarde todo lo relacionado con biomagnetismo. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por atenderme y bueno, vamos a empezar contigo. ¿Dónde te educaste? ¿Qué empezaste a hacer como médico? ¿Cómo fue toda tu historia, Alejandro? Bueno, yo estudié medicina aquí en Perú en la Universidad San Martín de Porres. Ujú. Hice toda mi carrera de medicina. Ya al graduarme, eh, estuve trabajando como médico general, pero en vez de buscar una especialización de las comunes, me volqué más para los temas holísticos alternativos, porque eso siempre me llamó la atención. Y yo experimentando yo mismo varias de estas terapias con las que me fueron muy bien, decidí volcarme para eso. Entonces empecé estudiando acupuntura. Hice mi certificación de acupuntura aquí en Perú también en el Centro Internacional Holístico Peruano y ya más adelante estudié otras cosas como biomagnetismo, eh, bioenergía, ¿no? También soy reikista. Eh, y básicamente eso es lo que hago actualmente, ¿no? Me muevo más en lo que es biomagnetismo, bioenergía, acupuntura también. ¿Cuánto tiempo tienes en el ramo de la salud? ¿Desde cuándo te graduaste en la universidad? Yo me gradué en el 2000, terminé en el 2006 Ujú. y ya, bueno, paralelamente al trabajo de médico general, hacía medicina general, medicina también ocupacional. Ya comencé a estudiar acupuntura y de ahí biomagnetismo, bioenergética. Entonces, con la acupuntura tengo desde el 2010 más o menos, y ya con el biomagnetismo desde el 2013, si mal no recuerdo. ¿Cómo es que, por ejemplo, un médico que está metido en la cuestión de la ciencia aborda este tipo de temas? Porque de pronto veo así como que hay muchas personas en las redes que desacreditan este tipo de terapias holísticas. ¿Cómo es que te animaste a decir, bueno, todo esto me sirve, lo que es medicina, eh, pues lo que se puede ser una medicina científica, a meterme en las cuestiones holísticas y todo lo demás? ¿Cómo es que decides esto? Porque me di cuenta que conmigo mismo que servían, inclusive para cosas que la medicina convencional por lo menos aún no trabaja bien al 100%. Ujú. Por ejemplo, era adolescente, yo sufría un tema de piel, un hongo en la piel, que se llama la pitiriasis versicolor, que es por un hongo que se llama malassezia furfur. Entonces me salía en la piel, mis papás me llevaban donde el dermatólogo me daba ya sea un antimicótico para tomar, si es que estaba muy extendido, si no estaba muy extendido me dejaban cremas o shampoo medicado para ponérmelo en la piel. Ujú. Entonces sí, se iba, pero al año siguiente me volvía a salir. Entonces lo mismo, dermatólogo, tratamiento, se iba y al año siguiente y así. Entonces cuando mi mamá le preguntaba al dermatólogo, oye, pero ¿por qué le sale esto todos los años? Y el dermatólogo le dijo, bueno, puede ser una susceptibilidad genética que él tiene. Entonces, en eso, un buen día, por recomendación, mi mamá me lleva donde un homeópata. Ajá. Para esto yo también, siempre que acá venía el invierno en Lima, que es bien húmedo, yo paraba enfermo de los bronquios. Entonces me llevaron donde el homeópata para ver tanto el tema de la piel como los bronquios. Me pareció bien interesante la consulta porque no fue una consulta como que normal de las que yo había pasado. Yo no sabía exactamente lo que era, pero el homeópata me comenzó a hacer varias preguntas de, por ejemplo, de mi personalidad, cuestiones emocionales, y me decía, sí, bueno, por esto que tú me estás diciendo, te voy a dar estos medicamentos homeopáticos, ¿no? Eh, y santo remedio, se me fueron los hongos y nunca más volvieron a salir, y el tema de los broncos también se fue y nunca más volvió a regresar. Entonces, cuando yo ya le comentaba esto
a conocidos médicos, yo todavía no estaba estudiando, pero a conocidos médicos, sí, que yo me curé con esto, con homeopatía. No, te decían, eso es seguramente ha sido, eh, ¿cómo se llama este efecto que siempre le dicen cuando no lo quieren acreditar? Efecto placebo. No, Mm, efecto placebo, lo que a ti te han dado es cebo de culebra. Pero yo dentro mío decía, bueno, pero he estado años con tratamiento dermatológico y no se me llevó a ir al 100% y con esto se me fue y no me volvió a regresar. Entonces, aquí hay algo, dije. ujú. Ya cuando yo hice mi internado de medicina en el Hospital San José, que está en el puerto del Callao, en Lima, bueno, al costado de Lima en realidad, eh, hay algunos hospitales en el Perú que tienen que tienen consultorio de medicina complementaria. Entonces, y ahí había un doctor, por ejemplo, que hacía lo que se le llama acupuntura alemana, que es que estas agujitas que le ponen un poco de silocaína en puntos específicos, y hacía otras cosas, ¿no? Radiestesia, etcétera. Ujú. Entonces, tú sabes que el trabajo de los internos ahí de medicina están completamente explotados. Yo he estado con guardias de 36 horas sin poder pegar un ojo. Entonces, habían varios momentos en los que me comenzaba a doler la cabeza, obviamente por tanto trabajo, estrés. Entonces, a veces, ahí mis amigos de, de los enfermeros, enfermeras, me decían, ya, pues me ponían una inyección de diclofenaco, me pasaba el dolor y a trabajar. Pero un día que no me paraba el dolor, y encima tenía que, mi trabajo del día lo tenía que empalmar con mi guardia de noche. Digo, ¿qué voy a hacer? No puedo estar con este dolor. Entonces me ocurrió ir donde el consultorio de medicina complementaria y preguntarle ahí al doctor que me ayude, ¿no? Entonces me hizo esta acupuntura alemana y el dolor se me fue en un 80%. Wow. Entonces ahí dije, volví a decir, oye, acá hay algo, acá los médicos lo desacreditan, pero acá hay algo, esto está funcionando, ¿no? Ujú. Y yo con mi formación de medicina tradicional también era un poco escéptico, no es que eh, haya sido también efecto placebo, yo dudo, ¿ya? Entonces, cuando ya me gradué, decidí buscar dónde estudiar este tipo de medicinas y encontré acupuntura china, la certificación de acupuntura china y la llevé. Entonces y esto me llevó a seguir buscando otras terapias alternativas para complementar y ya con la práctica, con los pacientes, veía el día a día que muchas cosas que no las llegaba a resolver la medicina convencional se las resolvían, ¿no? Entonces, Ujú. por eso hoy por hoy me dedico de lleno al 100% a este tipo de terapias. Ok, a ver, desde tu punto de vista como médico, ¿cuál es la diferencia entre la medicina que puede llamarse tradicional o científica y la medicina holística? ¿Cuál es la diferencia que tú ves? La medicina convencional, o sea, la alópata, Ujú. está el síntoma, en la mayoría de los casos. No trata el síntoma, te quitan el apéndice, te quitan el tumor con cirugía, eh, te dan medicina para cortar la tos, para abrir los bronquios, pero no buscan el origen real de la enfermedad, como el que en la gran mayoría de los casos vienen de temas emocionales, por ejemplo, también mala alimentación. eh, entonces hay varias ramas holísticas que sí llegan al origen, porque en por ejemplo, temas emocionales pueden hacer que el flujo de la energía que recorre el cuerpo, que los chinos le llaman el ki, se bloquee. Entonces, por Ujú. ejemplo, tú buscas bloqueos en el chi, que eso sería el origen de la enfermedad, ¿no? Mucho antes de que se te ponga el bicho, la bacteria en el organismo. Previo a eso hay un bloqueo de ki, y ese bloqueo de ki, ¿por qué te pasó? Por un tema emocional, por mala alimentación, y desde el punto de vista del biomagnetismo, hay una distorsión electromagnética en el cuerpo.
que puede sostener, sí, una bacteria, pero lo que vino primero fue la distorsión electromagnética. ¿Y por qué vino? También puede ser por un tema emocional, puede ser por mala alimentación, puede ser por también cuestiones ambientales. Entonces, esto fue lo que me gustó de este tipo de medicina, que van al origen profundo de la enfermedad. Pero, a ver, Alejandro, también no se topa la mayoría de la, yo, pues lo creo, lo considero, lo veo, he platicado con muchas personas y yo mismo he hecho algún tipo de práctica, pero ¿cómo puedes explicar tú como médico el hecho de que puedas hacer una sanación a distancia, por ejemplo? Ya, lo que pasa es que, o sea, a nivel subatómico, Ujú, partículas subatómicas, no hay separación entre los objetos, es toda una masa de partículas subatómicas. ujú, Entre, entre tu persona que estás en México y yo que estoy en Perú, es todo ese trayecto a nivel subatómico es toda una masa de estas moléculas. Entonces, a través de esta masa de moléculas subatómicas, ujú, puede viajar información, tal cual como viajan las ondas de radio, cuando tú pones una radio y escuchas radio de otra ciudad, tal cual como viajan las ondas de teléfono también, también puede ujú. viajar otro tipo de información. Y esta información es información mental. Entonces, tal cual como tú programas una computadora o te bajas un software de internet de una página web que puede estar en China, acá es lo mismo, tú estás mentalmente estás mandando información a, a otra persona que puede estar bien lejos, pero esa información viaja por esta masa de partículas subatómicas y llega a la persona con la que tú estás conectando, y Ujú. esa programación que tú le haces al cuerpo hace que las moléculas que no están moviéndose de manera adecuada se comiencen a mover de manera adecuada. Puedes hacer que se regule el flujo electromagnético del cuerpo, que Ajá. se meta acción eléctrica entre las células y el mismo cuerpo ya comience a sanar. Fíjate, y curiosamente, Alejandro, fíjate que, con lo que me topo yo muchas veces con la gente con la que platico, es el hecho de que hay demasiado, o empieza a haber mucha evidencia por las redes y por internet y por todo lo que vemos y libros, pero realmente ha habido ya investigaciones o intentos de algunos tipos de ejercicios a distancia que de pronto los mismos científicos se sorprenden, pero como que no quieren llegar a algo más para que sea contundente la apreciación de lo que puede ser la mente del ser humano. En algunos casos que se dice mente, pues, o sea, por ejemplo, tú puedes darme la explicación a lo mejor de mente. Tuve hace poco, aquí en entrevista al Quitadolores, que es un sanador psíquico de aquí, que está aquí radicando en México, y este hombre también hace curaciones a distancia, como yo he hecho algunas cuestiones también a distancia, y se logra el efecto, se logra la circunstancia. Lo que me llama la atención es precisamente eso que te digo, o sea, que no ha habido un ejercicio contundente como para que la gente, la mayoría de las personas, sepa que realmente sucede esto. Lo que pasa es que esto no es algo este tipo de sanaciones, ya sea presencial o a distancia, Ajá. la- son bien personalizadas. Entonces es difícil estandarizar. Por ejemplo, cuando la medicina convencional quiere evaluar la eficacia de un fármaco, ¿qué hacen? Lo estandarizan. Entonces agarran su muestra, 100 personas que les van a dar el fármaco, 100 personas que les dan un placebo y ven cuál es el efecto, ¿no? ¿Qué es el fármaco? Pero esto tú no lo puedes hacer en este tipo de sanaciones, porque por ahí yo atiendo a distancia 5 pacientes con asma, Ujú. 5 me van a salir pares biomagnéticos diferentes para trabajarle, por ahí a uno tiene X temas emocionales, por ahí a otro le tengo que trabajar más bacterias. Entonces, eh, entonces, como esto no se puede estandarizar, a la medicina convencional le resulta difícil, porque lo que te dice el método científico es que eh, tú haces un experimento en laboratorio y eso lo tiene que replicar igualito en otro laboratorio para que se compruebe de que es así. Ujú. Entonces, a mí me parece que es la falta de estandarización es lo que lo dificulta adaptarse al método científico actual. Y por otro lado, también está el tema de qué tan rentable es, ¿no? Porque si tú eres un laboratorio
y estás vendiendo X medicamentos, a ti no te va a interesar investigar en la eficacia del biomagnetismo a distancia porque no es tu rubro y no vas a poder vender medicamentos con eso. Entonces, ¿para qué? Ujú, Eh, lo que te conviene es más bien desacreditar ujú, ir vendiendo tus medicamentos. Ahora, yo no estoy satanizando los medicamentos. ajá, Medicamentos cuando son correctamente recetados hacen mucho bien, pero también dentro de la industria farmacéutica hay un montón de conflictos de intereses que hacen que se ponga primero el lucro antes de la salud de las personas. ok. Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, en el caso tuyo que me dices, tú puedo curar a distancia. Pero he platicado, por ejemplo, con chamanes o chamanas aquí en México, gente que tiene un concepto religioso o de espiritualidad, etcétera, y hacen lo mismo que tú me estás diciendo que haces. Entonces, la pregunta hacia ti es, ¿el concepto religioso existe en ti o solamente el puramente médico? ¿Tú no tienes ningún apego hacia alguna deidad o algún sistema de creencias espirituales ni nada de eso? O sea, yo sí creo que hay una fuerza superior, Ujú, sí creo que hay otros planos de existencia, pero no me considero parte de ninguna religión. ujú, Estas terapias que hago, yo prefiero centrarlas más en que pisen tierra. O sea, si ya este tema de medicina energética es difícil de explicarlo, ya ujú, cuando le metes más sutiles, eh, es más difícil porque mucha gente que las maneja tienen hasta opiniones diferentes. Tú le entrevistas a 10 mediums y ujú. por eso te van a decir, no, esto es así, y otros dos mediums te decir, no, porque según mi experiencia esto es asá. Entonces, dentro de eso también hay muchas diferencias de opinión. De todos los casos que has tomado con pacientes, ¿cuáles han sido para ti casos relevantes que digas tú que hasta yo me quedé sorprendido en esta actividad que hice? Mira, fíjate que un día me contacta una señora, tenía Ajá. unos años de edad que estaba hospitalizada. A la hija le habían detectado una enfermedad que se llama aplasia de médula ósea severa. O ¿Eso sea, qué es? Explícalo. tenemos en la médula ósea que es la Ajá. produce los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, o sea, la Ok. sangre. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando la aplasia significa que la médula ósea no está funcionando bien, no está produciendo bien células del sistema inmune, no está produciendo bien células de la sangre, incluyendo factores de coagulación. Y esto es una cuestión de nacimiento. Entonces, la niña no coagulaba nada. Y como tiene varios niveles, esta enfermedad, la aplasia de ella era severa. Entonces tenía todo su cuerpo lleno de moretones. Wow. eh, es- eh, Le estaban dando medicamentos para que esto mejore, pero no mejoraba. La solución médica es que le hagan trasplante de médula ósea, pero como la enfermedad era tan severa, los médicos le decían que a la mamá que no iba a poder resistir la cirugía. La mamá que estaba hospitalizada en Lima, la niña, se averiguó un hospital en Barcelona donde tratan varios de esos casos, pero acá los médicos le dijeron no va a aguantar el viaje. Y como no mejoraba, prácticamente la desahuciaron y le dijeron tiene más o menos un mes de vida si esto sigue así. Entonces la mamá desesperada, por un conocido que yo lo traté en la época de la pandemia, que casi se va también por el bicho, que le fue bien con esta terapia a distancia, le recomendaron. Entonces le comencé a hacer sesiones a la niña a distancia. Además, yo ni siquiera, como la niña estaba hospitalizada, ni siquiera vi la niña por videollamada de nada. Yo me comunicaba solo con la mamá y la mamá me daba los datos de la niña. Entonces le hice una primera sesión, a la siguiente semana le hice una segunda sesión. Después de esa segunda sesión, la mejoría fue tremenda. Ya los moretones en la piel se comenzaron a desaparecer, los valores de laboratorio comenzaron a mejorar y los médicos le dijeron a la señora que no tenían la más mínima idea por qué había mejorado. Pero ante la mejoría ya se la podía llevar a Barcelona. Entonces ya se lavaron las manos los médicos. Y ahora la llevó a Barcelona y los médicos de Barcelona cuando leyeron el caso le dijeron, señora, lo que le ha pasado a su hija ha sido un milagro. Entonces Ujú. imagínate, después de haber estado desahuciada, a haber superado la enfermedad y ahorita te hablo de unos cuantos años de eso, entonces ahorita la niña debe tener sus 5 6 7 años, Ajá. no le habían dado más de un mes de vida, ¿no?
Y así hay un montón de casos con, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, inclusive oncológicas también, fibromialgia, en que los médicos, la medicina convencional no tiene ninguna solución a la fibromialgia. A mí me han llegado personas con todo el cuerpo, les dolía todos los días tumbados en cama y con estas terapias han podido salir adelante y ya los dolores desaparecen. Hay un montón de casos. Y lo bueno de este tipo de medicina es que no se cruza con los fármacos. Entonces Ujú. tú, la medicina que te dejó tu médico convencional, no tienes por qué dejarlo. Ok. Tú puedes manes, tu biomagnetismo, tu bioenergética, tu acupuntura, y no pasa nada, no tienes que dejar tu tratamiento convencional, ¿no? Ajá. A ver, vamos platicándole un poquito aquí a mis queridos arcanos y arcanas, que muchos de ellos no conocen lo que viene siendo el Big Magnetismo. Eh, Llega una persona contigo, un paciente, ¿cuál es tu procedimiento? Porque yo sé el procedimiento que voy cuando voy con un médico, ya sé lo que me va a decir, me va a tratar y cómo va a pasar a su consultorio, me va a sentar, me va a saludar, pero tú qué haces en este caso con el biomagnetismo. Ya, yo lo que tengo que averiguar es en qué partes del cuerpo de la persona tiene distorsiones electromagnéticas. ¿Pero lo haces sentado o lo acuestas? ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando es presencial lo acuesto en una camilla. En una camilla. Ajá. Una camilla, entonces yo tengo que ver cómo está su flujo electromagnético, ¿no? Porque al fin y al cabo el cuerpo es un sistema eléctrico y cuando tú le estimulas un campo magnético a un conductor eléctrico, se forma más electricidad. Ujú. Entonces, con los imanes es regular la conducción eléctrica de las células y eso hace que el cuerpo se pueda curar. Entonces yo tengo que averiguar en dónde. ¿Por qué? Porque para poder regular este flujo electromagnético necesitamos jugar con el polo negativo y con el polo positivo. Entonces así hacemos que se regule, se ponga neutro y eso hace que la persona sane. Entonces, ¿cómo averiguas en dónde, qué parte del cuerpo le tienes que poner los imanes y qué polaridad? Haces lo que nosotros llamamos un rastreo, es un escaneo del cuerpo. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacía originalmente el doctor Boyce, descubridor del par biomagnético? Agarraba un polo negativo, acá tengo Ujú. mi polo, Sí. y, y lo pasaba por diversas partes del cuerpo, Ah, ok. ¿no? Y un asistente que le decía así, a ver, ponle en la zona pineal, ahora ponle en la zona hipófisis, y así, y el doctor Boyce miraba los pies del paciente. Si en una parte, cuando tú ponías el polo negativo, el pie del paciente, el pie derecho se acortaba, quiere decir que ahí había una zona de distorsión electromagnética. Wow. En la zona del punto de distorsión electromagnética, ahora lo que tenían que hacer es con el polo positivo, buscar el resonante para regularlo. Entonces iban poniendo el polo positivo y cuando el pie regresaba a lo normal, ya quiere decir que encontraron el resonante, el par biomagnético, ¿no? Por ejemplo, hipófisis vejiga, ¿no? Entonces ahí ya se reguló y lo dejaban un rato con el par para que se siga regulando. Entonces, ¿pero qué pasó? Que un día el doctor Oevis estaba diciéndole los puntos pues, al asistente para que el asistente lo ponga en la parte del cuerpo, pero el asistente estaba distraída y el doctor Oevis dijo un punto tal, y el pie del paciente se cortó sin que la asistente pusiera el imán. Entonces ahí el doctor Goy se dio cuenta que el cuerpo responde a preguntas de sí o no. Entonces ya no necesitabas poner el imán para decir si había una distorsión electromagnética. Tú podías agarrar y decir, ok, punto hipófisis. Y el pie respondía. Se acortaba y era un sí. Ah, ok. ¿Y cuál es el resonante? Vejiga. Y regresaba. Ah, hipófisis vejiga. Entonces ponía los imanes. Entonces, de esa forma, tú ya mencionando los puntos o los pares biomagnéticos, ya el cuerpo te respondía. Entonces, lo que se hace, tú tienes el paciente en la camilla Ajá. y lo que hacen la mayoría de biomagnetistas con el pie, ¿no? Agarran los pies, comienzan a mover los pies y comienzan a decir, oh, pineal pineal, pineal bulbo, hipófisis vejiga, parietal parietal, y cuando en uno de esos pares biomagnéticos el pie se corta, ahí es Ujú. donde para. Ahora, hay otras formas de hacer rastreo. Por ejemplo, tú puedes intencionar tu rastreo y utilizar tus propios músculos, ¿no? Por ejemplo, utilizar tus dedos y en vez de moverle los pies al paciente, utilizas tus dedos, ¿no? Y ahí comienzas a decir los pares y cuando uno de los dedos se acorta, quiere decir que, ok, ese es el par que tengo que poner, ¿no? Y eso
hace que tú mismo te puedas rastrear también y que Ujú, tú o otra persona a distancia, sin necesidad de una tercera persona que se utilice de antena. Porque ujú. antes de esa distancia utilizaban lo que se llama el paciente antena. Yo te quería hacer una sesión a ti, entonces yo agarraba una tercera persona que la ponía en mi camilla y mentalmente hacíamos la conexión de esa persona contigo y yo le revisaba con los pies. Pero ahí ya revisando con los dedos, ya no es necesario usar paciente antena. ¿Cómo? Entonces, este, ya no necesitas paciente antena, usas con los dedos, Ujú. también con péndulo, buscando preguntas de sí o no. Oh, Yo actualmente hago lo que se llama el rastreo mental. Ya con los años de práctica, las respuestas de sí o no me vienen a la mente. Ya no tengo que estar moviendo los dedos, las piernas, ni nada por el estilo. Entonces llega el paciente, converso un rato con el paciente, me dice si tengo tal, tal y tal. Entonces yo le explico cómo hacer la sesión, lo he hecho en la camilla, pero yo ya no muevo sus pies, sino yo voy pasando mi lista de rastreo mentalmente. Entonces lo que le voy encontrando, le voy impactando los imanes. ujú. Le dejo los imanes un rato puestos y pasan unos 20 o 30 minutos, le quito los imanes y ya según lo que la parte del cuerpo donde me haya salido para poner imanes, según la teoría del biomagnetismo, yo le puedo decir, mira, te he encontrado pares biomagnéticos relacionados a tal emoción o con una posible presencia de tal bacteria, ¿no? Y así le comienzo a explicar, ¿no? Cuando esa distancia ya no impactas los imanes, sino mentalmente das la orden de que se despolarice ese par. Y Ok. Ajá. entonces así funciona a grosso Ajá. modo. La gente que cuando va a verte es porque ya ha pasado con otros, con médicos convencionales o porque realmente ya conocen esto, porque yo lo veo todavía, Alejandro, como que mucha gente se pregunta, dice, pues, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Sí, o sea, sí me explico, porque mucha gente no tiene acceso y no se ha difundido, yo creo, pienso que lo suficiente, ¿no? Pues hay de dos tipos, me tocan de dos tipos. Hay gente que sí conoce Ujú. o conoce otras terapias holísticas y quiere probar biomagnetismo, y hay Ajá. gente operación, que no encuentran solución y que un familiar o alguien que ha pasado antes con biomagnetismo le dicen, oye, prueba con esto, a mí me hizo bien, por ella te hace bien, ¿no? Entonces van para probar como último recurso. Ok. Bien, ¿va gente de todas las edades contigo o solamente es una terapia para adultos? No, tú puedes hacer de todas las edades, Ajá. eh, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Ahora, yo a los recién nacidos o a los niños chiquitos les prefiero hacer a distancia, porque claro, un niño chiquito es inquieto, no se va a quedar tranquilo en la camilla, un poco difícil ponerle los imanes, ¿no? Hay niños chiquitos que por más que ponerle el imán no duele, igual se asustan, lloran, ¿no? Entonces, a niños pequeños yo prefiero hacerles a distancia, ¿no? Pero se puede hacer en personas de cualquier edad, se puede hacer en animales también. Ok. Por ejemplo, en los animales tú le puedes pegar el imán con velcro, Ajá. sea fácil quitarlo y no se quede en su pelaje, pero yo también a los animales prefiero hacerle a distancia, es mucho más fácil también. Ajá. Yo había oído, por ejemplo, que a las mujeres embarazadas y a las personas que estaban tratando con quimio, enfermas de cáncer, no se les podía poner imanes, ¿es verdad? Eso es un mito. Ajá. Eso es un mito que inclusive el propio doctor Ogois ya lo desmintió en el 2019. Ok. Los imanes no hacen reacción con quimio radio. Es más, lamentablemente este es un mito que sigue bien expandido. Entonces, si tú la mayoría de biomagnetistas te va a decir no se puede, Mm. pero sí puede. El imán no causa ningún tipo de daño en una persona que está recibiendo quimio o radio. En embarazadas tampoco. A veces en embarazadas uno puede optar por no hacerle presencial, porque cualquier complicación que pueda tener en el embarazo, por más que no sea culpa de los imanes, el ginecólogo le va a echar la culpa al chamán que le puso los imanes. Ok. A veces por precaución, uno opta por no hacerle presencial a alguien embarazada o a alguien con quimio radio, ¿no? Porque tú sabes, si está en una situación muy delicada y por la misma evolución de la enfermedad no le va bien, te pueden echar la culpa a ti también, ¿no? Ok. Porque Ajá. los humanos reaccionaron mal con la quimio. Pero en realidad no hay ningún tipo de reacción negativa. Yo he tenido pacientes oncológicos con quimio y radio que los he atendido presencial, he puesto sus imanes encima y no les ha pasado nada malo. Entonces hay que ya ir desechando esos mitos del biomagnetismo. Ajá. Si algún
estas más tradicionales van a escuchar este podcast, van a decir, no, que está loco, que cómo puede. Puede Eh, ser. yo se los firmo. No tan malo, los imanes no hacen daño. Lo Ok. peor que puede pasar cuando tú le pones imanes a alguien es que no hay efecto. Ajá. Alejandro, las autoridades de salud, ¿qué dicen referente a ese tipo de terapia en tu país? Sé lo que dicen aquí en México, pero en tu país, en Perú, ¿qué es lo que dicen para una persona que está haciendo práctica con imanes, con este tipo de terapia? Bueno, como en todos lados, hay sus escépticos y hay gente que lo defiende. Pero hay una certificación o no, o una autorización o no. No, o sea, por ejemplo, en México Ajá. eh, hay algunos profesores, como por ejemplo, profesores con los que yo he estudiado, como es Alonso Shaica o Alejandro Lavín, que sus cursos de biomagnetismo tienen certificación y créditos académicos por la SEP. Creo que es la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Pero acá en Perú no hay eso. Ah, O ok. sea, pero, o sea, sí hay gente que da su propio certificado, pero no es nada oficial. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un maestro que te enseñe bien, más Ajá. que el papel, el cartón. Ahora, regresando un poco antes de las contraindicaciones, entre comillas, del biomagnetismo, Sí. pero es que si una persona tiene un marcapasos en el corazón, Ujú. no, no, yo preferiría no ponerle en el tórax, porque el imán podría afectar el funcionamiento del marcapaso, pero sí se le puede poner en cualquier otra parte del cuerpo. O sea, no es una contraindicación absoluta tampoco. Ujú. ¿Cuántos años tienes tú ahorita, Alejandro? Yo tengo 46 años. 46 años. ¿A dónde va Alejandro como médico y como médico holístico? ¿Hacia dónde va? Mira, yo en los últimos 2 años, gracias a lo que son redes sociales, Ujú. eh, ahorita el grueso de mis pacientes son del extranjero, no son de acá. Entonces, mi meta a corto plazo y a mediano plazo es volverme un referente de terapias para la gente del mundo. Ok. Entonces, cualquier persona del mundo con cualquier enfermedad me pueda contactar para hacer terapias a distancia y poder ayudarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me estoy enfocando ahorita. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú tienes un consultorio o estás buscando poner alguna clínica, algo más grande o qué es lo que esperas hacer? Cuando tengo que hacer terapias presenciales, sí, hay un centro holístico donde yo alquilo consultorio, Ah, pero es ok. mínimo, o sea, el 90% de mis pacientes son a distancia, ya sea del extranjero o de provincias, y en realidad es mucho más fácil así. Entonces, o sea, con los gastos que puede tener una clínica, en realidad no me parece, o sea, si estas terapias se pueden hacer a distancia, o sea, estar invirtiendo en un espacio físico, eh, en realidad no me parece muy urgente ahorita. Mm. ¿Este tipo de terapia sigue evolucionando o tú piensas que ya llegó al conocimiento básico que marcó el doctor Goiz? No, mira, así como la medicina convencional evoluciona, porque los médicos ya no operan como se operaban hace 50 años, Ujú. la complementaria también evoluciona. Mira, hasta el Reiki ha evolucionado, porque el Reiki nació de Mikao Usui, el Reiki Usui, y ahorita hay Reiki Karuna, Holy Fire Reiki, Reiki Arcangelical. Estos diferentes tipos de Reiki tienen sus seguidores y también tienen sus detractores. Pero yo que comencé con el Reiki Usui y de ahí con un amigo mío, maestro Reiki, estudié Reiki Arcangelical, pude ver la diferencia en que este último tipo de Reiki, según mi experiencia, es más efectivo y tiene efecto más rápido. Entonces la medicina holística también evoluciona. Dentro de lo que es el biomagnetismo, tú tienes el biomagnetismo original de Dr. Goiz, que es la base que todos tenemos, y sin el Dr. Goiz no estaríamos nosotros acá, pero ya hay evoluciones. Ok. Por ejemplo, lo que se llama el método resecado, que yo lo estudié con un maestro Carlos Zamora, en el que ya tú ya no necesitas poner imanes o impactarlos mentalmente por cada punto donde te sale de distorsión electromagnética, sino con el resecado tú tienes unos puntos maestros con los que tú puedes tratar todo. Entonces ya, si te salen, no sé, pues 8 pares biomagnéticos, ya no pones los 8 pares, sino este, estos 3, 4 puntos maestros según lo que necesite el paciente y con eso ya trabajas todo. Y también
En el biomagnetismo, como existen pares, por ejemplo, patógenos que sostienen bacterias, virus, hongos, parásitos, eh, por cada bicho nuevo que se descubra, tú vas a tener que buscarle un nuevo par biomagnético, pero ya con el método resecado, tú puedes trabajar patógenos por nombre sin necesidad de encontrarle un par biomagnético específico con estas llaves maestras. Ok. Y con este método resecado también puedes trabajar otras cosas, Ujú. como de acupuntura, emociones, chakras. Entonces, el método resecado ya es una evolución del biomagnetismo. También está el holobiomagnetismo de Alessandro Lavín. Yo estudié también con él y es otro tipo de evolución del biomagnetismo en el que trabajamos no solamente pares biomagnéticos, sino temas emocionales, lo que Alejandro Lavín llama hologramas. También está la bioenergía magnética vibracional de Alonso Shaika y la bioenergía magnética estructural también de Alonso Shaika, que es otra evolución del biomagnetismo que hace que llegas a zonas muy profundas y que la terapia dure menos y con más efectividad. Por ejemplo, yo cuando recién aprendí biomagnetismo, para curar una gastritis, necesitaba 3, 4, 5 sesiones y ni hablar para alguien con una enfermedad autoinmune, 10 sesiones, 15 sesiones. Con estas evoluciones del biomagnetismo, la gran mayoría de pacientes con 1 a 3 sesiones ya están. Y a casos muy complejos, 5 o 6 sesiones, ¿no? Entonces, y si yo cuando recién empecé biomagnetismo en hacer el rastreo con los pies me demoraba más de 1 hora, Ok. hasta ya, el rastreo me demoro 15 minutos Ujú. y Doctor Alejandro Jarrín, ya para finalizar la entrevista, ¿algo más que quisieras agregar, que nos quisieras enterar relacionado con este tema? a todas las personas que puedan ser escépticas, que no se animan, que no se mandan, lo que les puedo decir es que esta terapia no hace daño. Entonces, si tienen algo si están batallando con alguna enfermedad, prueben, no pierden nada probando. Sí les recomiendo que busquen un buen terapeuta, eh, que podría ir, tal vez un buen terapeuta no necesariamente cobra muy barato, pero daño no les va a hacer la terapia. Entonces, prueben la terapia, 1, 2, hasta 3 sesiones si quieren, a ver cómo se sienten. Como les digo, lo peor que puede pasar es que no se tenga el efecto que quiere, pero daños no le va a hacer. No Ujú. se cura con medicina, entonces prueben, experimenten. Yo les aseguro que se van a sentir mucho mejor. Alejandro, pues muchas gracias por esta entrevista. Es mucha información para digerir. Tú como sea te la vives todos los días, pero es mucho gusto estar con esta plática. Te me haces una persona que dentro de todo lo que cabe la medicina, que de pronto no comprendemos a los médicos por muchas razones, por los términos que usan, por la formación que tienen, pero tú eres una persona que trata y está buscando la manera de acercarse a ese gran público que hay en el Internet y eso se me hace muy loable, sobre todo en un tema tan complicado y que de pronto aparezca tu cara ahí y me dices, me preguntaron de tal par y me hicieron tal cosa, entonces como que facilitas más las cosas como para entenderlas, ¿me entiendes? Y eso se me hace genial. Pues Qué muchas bueno, gracias. Mande, gracias, muchas gracias a ti. pues, gracias por esta conversación y pues un saludo para allá, para nuestros amigos de Perú, del Perú hermoso que tenemos aquí en este continente. Dale, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Chao.